Flores y vamos a hablar ahora de un tema que por ahora no tiene solución, que es el tema del presupuesto universitario y de los recursos para salarios docentes y no docentes de las universidades, dos temas, por supuesto, íntimamente relacionados, ¿no? Que en algún momento el gobierno los trató por separado, en algún momento aflojó por el lado de los recursos para funcionamiento. Venimos de una marcha. Venimos de una marcha muy grande, como casi todas las marchas universitarias durante la gestión de Milei. Así es. Que fueron varias ya. Y de una semana de conflicto en las universidades con distintas modalidades y demás, pero venimos de una semana con medidas de fuerza y reclamos de los gremios universitarios. Bueno, vamos a hablar con Florencia Granato a ver cómo sigue el escenario, ¿no? Después de esto, Florencia Granato, que es de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y gentilmente nos atiende. Florencia, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están ustedes? Un placer. Acá estamos, como ustedes dicen, con un conflicto que no da muestras de resolverse, ¿no? Bien. Lamentablemente. Bueno, y vienen de una semana de mucho conflicto, de reclamo en las universidades de todo el país. Bueno, cumplida esa semana, que ya había sido definida con anterioridad, la modalidad y demás, ¿cómo continúa esto? Mira, en general, tanto en Río Cuarto como en las otras asociaciones de base de nuestra federación CONADU, esta semana es de volver a tener asambleas con los compañeros y las compañeras, o otras instancias, ¿no? Depende del sindicato, por ahí son reuniones de cuerpos de delegados o de junta ejecutiva del sindicato, pero es evaluar cómo sigue el plan de lucha, porque en realidad es estar analizando la modalidad que va a seguir desplegando el plan de lucha, porque bueno, como ustedes lo han señalado, la ley de financiamiento universitario no ha sido aplicada, el gobierno lleva más de 220 días sin aplicar la ley, está infringiendo, ¿no?, una ley, o sea que está cometiendo un delito, decimos, en esta instancia. Y bueno, en nuestro reclamo entendemos que es más que valedero el reclamo. Además, la ley lo que establecía no era solo salarios docentes y no docentes, sino gastos de funcionamiento de universidades, becas para los estudiantes, y bueno, dinero, presupuesto para los hospitales universitarios. Entonces, bueno, el reclamo es por todo eso. Florencia, ¿le genera frustración la reacción del gobierno? Porque parece cualquier otro gobierno, tantas semanas de paro universitario le hubiera generado un problema político, por lo menos una incomodidad. A este gobierno no le parece importarle que no haya clases. Bueno, creo que pasamos la etapa de la frustración. Yo creo que no hay por lo menos un dirigente sindical del espacio universitario, docente o no docente, que a esta altura no se imagine cómo responde este gobierno, un gobierno que ha sido, como vos bien decís, insensible a las marchas multitudinarias, a las medidas de fuerza, a las clases públicas, etcétera, 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 y básicamente a la expresión del pueblo, ¿no? El pueblo, como ustedes bien indicaron, se expresó, salió a bancar y a marchar masivamente en todas las instancias en que se lo convocó. De todas maneras el gobierno está como en una encrucijada, ¿no es cierto? Porque está pendiente esto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su solicitud de que la cautelar no fuese llevada adelante hasta tanto se resolviese de fondo la cuestión. El tema es que la Corte tiene eso, más allá que ha tenido muchos temas, sobre todo que hacen a las finanzas del gobierno nacional, las ha suspendido la Corte o no se ha expedido en muchos casos. Entendemos que en algún momento lo tiene que hacer y quizás este run, no sé si han leído alguna de las notas que han estado apareciendo, Página 12, La Nación, etcétera, hablando de una posible negociación. O sea que también entendemos que quizás desde algunos espacios del gobierno hay intención de alguna negociación con el sector universitario en función de que la Corte no podrá sostener indefinidamente esta posición de no desarrollo.
¿no? Claro, porque uno de los aspectos sobre eso que mencionaba Marcos es que el gobierno ni siquiera abre instancias de diálogo, no hay mesas de diálogo, no hay interlocutor válido y parece dentro del gobierno, ¿no? Eso es lo que parece. Bueno, insisto, estas notas que por ahí son públicas, de alguna conversación, indican del gobierno, de algún sector del gobierno, Petovelo, Álvarez, y seguramente tiene que ver Santiago Caputo en esto con rectores, ¿no es cierto? Con el sector de rectores del CIN. Ese run está, esos trabajadores básicamente y las federaciones sindicales lo que están aguardando es que haya una oferta formal, que se haya una convocatoria paritaria y que sea en esa paritaria donde se presente esto que el gobierno quiere negociar y que los sindicatos y las federaciones sostengamos y podamos sostener que queremos el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y que en ese marco se podrá dialogar. Florencia, te traigo más a Río Cuarto específicamente porque generaron mucha repercusión las declaraciones del decano de Ciencias Económicas, Guillermo Mana, que ya había tenido una intervención polémica antes de la marcha y que después dijo públicamente que las auditorías no se hacen, que es uno de los latiguillos del gobierno de Milei, ¿no? Bueno, dejen auditar las cuentas, dejen auditar los gastos. Mana dijo que esas auditorías no están, contradiciendo todo un discurso que surge tanto de esta universidad como de las otras, ¿no? Sí, son discursos y son normativas que se cumplen, ¿no? No son solo discursos, sino que hay auditorías internas por procedimientos administrativos en las universidades, hay auditorías de cómo se ejecutan los fondos de las universidades, si no, no tendríamos, por ejemplo, un caso que está pasando por la justicia penal de situaciones que están mal realizadas y que se utiliza la institución pública con fines privados, ¿no es cierto? Entonces, si no existiesen esos controles, esas denuncias tampoco existirían. Entonces, de todas maneras, lo hemos escuchado a Álvarez también decir, el subsecretario de Políticas Universitarias, decir que no habían encontrado ningún curro hasta ahora y que si no lo hubiesen denunciado. O sea que volvemos en todo caso, a citarlo al subsecretario para decir, bueno, no se han encontrado situaciones que hablen de un desmanejo o mal uso de los recursos. Además, pensemos, para que el público entienda, ¿no? Más del 95% del presupuesto universitario son sueldos, son salarios, o sea, van a los bolsillos míos y de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales. Después queda un 5, un 4, un 3%, depende de la universidad, para gasto de funcionamiento. Si el desfalco está en ese 3 y 4%, les pido que cotejen las facturas de gas, de luz, etcétera, etcétera, que pagan las universidades y puedan decir cuánto queda para el desfalco. Yo entiendo que no existe, si existe que se investigue, pero de hecho no te queda presupuesto casi para decir que hay malversación de fondos. Uh-huh. Sí. Florencia, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto como siempre. Por favor, gusto mío. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Florencia Granato, sin demasiada resolución y sin demasiadas noticias, más expectativa, más rumor de que pueda haber algún tipo de negociación que algo concreto de parte del gobierno nacional. Así es. Bueno, como en otras áreas del gobierno, o como con otros conflictos que existen con el gobierno, lo que no se percibe es una instancia de diálogo. Es decir, bueno, si el gobierno tiene un argumento para recortar fondos a las universidades, que se junten alrededor de una mesa, lo explique, dé los argumentos, reciba otros argumentos en contra y alcance un acuerdo, algo, pero que salga para adelante la situación. No, porque mientras tanto sigue el conflicto. Vamos a la pausa. Vamos. Enseguida regresamos.